Hay varios criterios de clasificación de los romances. El primero que vamos a manejar es una clasificación temporal. Según esta clasificación, es según el criterio cronológico. Y separa los romances viejos de los romances artísticos. En este caso se consideran los romances viejos son de origen anónimo, desde el siglo XIV. Los romances nuevos o artísticos son los creados por poetas a partir de los últimos decenios del siglo XVI. Bien, entonces, esta clasificación es la que va entonces según el criterio cronológico, ¿tá? Y es la que tiene entonces poetas identificados a partir de los últimos decenios del siglo XVI. Luego tenemos una clasificación según la naturaleza de los romances. Tendríamos heroico-caballerescos, tienen en general un tema español. Si se vuelve a la explicación sobre la vinculación del romancero con el cantar de gesta, se encontrará allí la referencia a los héroes tradicionales de la Edad Media peninsular. Son todos los que pertenecen a una vieja epopeya, derivados de los cantares de gesta y sus refundiciones. Asimismo, hay también romances heroicos inspirados en las gestas de Carlomagno. Como ustedes saben, Carlomagno fue el nombre de Carlos, rey de los francos desde 768, rey nominal de los lombardos desde 774 e imperator romano del imperio desde 800 a su muerte. ¿Tá? Y también entonces de los héroes de la tabla redonda o ciclo bretón. Es decir, que no solo estos romances heroicos caballerescos eran de la península,
sino también de, ya les digo, Carlomagno y el ciclo bretón, es decir, perteneciente o relativo a la antigua provincia de Francia. ¿Está? ¿Alguien levantó la mano ahí? ¿Pregunta? Sí, yo, profesora. Una ¿Sí? consulta, porque yo tengo la misma clasificación que usted está dando, pero mi consulta es si se puede decir que dentro de esta clasificación los podemos separar en los de tema español y los de tema extranjero, que son los últimos que usted dijo. Es lo que acabo de explicar. Por eso, pero está bien decir esas, o sea, hacer esa separación, tema español y tema extranjero. Es lo que acabo de explicar. Es lo que acabo de Ok. explicar. ¿Sí? Romances noticieros o histórico contemporáneo. Este romance noticiero son los que hacen con la finalidad de dar una noticia o recordar un hecho histórico. Son los romances que cantan a Pedro el Cruel, rey de Castilla, que estuvo entre 1334 y 1369. Los hechos históricos contemporáneos son difundidos en este tipo de composición. No se olviden que la función de dar una noticia también era una función de los romances, ¿no? Los romances fronterizos alusivos a la lucha contra los moros pertenecen a este grupo. Son naturalmente creación de poetas españoles, pero siempre muy influidos por la tradición y el gusto de los moros. ¿Tá? Dos ejemplos son Amenamar y el rey Don Juan. ¿Tá? Luego tenemos los romances novelescos. Son narrativos y impera en ellos una triunfal imaginación. Son aquellos que tienen un carácter narrativo o dialogado, que novelizan un episodio, desarrollan un tema imaginativo de modo completo y pormenorizado. Por ejemplo, el infante Arnaldos. Luego tenemos los romances líricos, donde predomina en ellos la sensibilidad, la emoción personal del poeta. Pueden nacer como tales, pero en general llegan a serlo por la fragmentación de uno novelesco. ¿Tá? La sensibilidad personal del poeta es allí todo, aunque no siempre es sencillo distinguir el romance lírico del novelesco. Ejemplo, El prisionero, que reduce la línea narrativa a la exposición de un único acontecimiento. La muerte de la vecilla, lazo restante entre el protagonista y el mundo de los seres libres. ¿Ah? Bien. Una pregunta, Claudia, ¿esta clasificación de dónde es? Mira, esta clasificación ustedes la tienen en lo que son los repartidos, ¿sí? De Albistur y lo que aparece en la iniciación de Flor Nueva de Romances Viejos de Ramón de Menéndez Pidal. Bárbaro, gracias. De nada. Y la tienen en los repartidos, ¿sí? También entonces hay varios ciclos. Por ejemplo, hay quienes la clasifican por ciclos, los ciclos de la destrucción de España. ¿Sí? La leyenda cuenta que Rodrigo, último rey de los godos, cegado por su amor hacia la cava Florinda, la seduce aprovechando de la ausencia de su padre, el conde don Julián, que se hallaba comisionado en Celta. La cava escribe a su padre la vergonzosa noticia y este, por vengarse del rey Rodrigo, entrega a España a los moros a cambio de ayuda. Esto entonces sería dentro de los
de las clasificaciones, en vez de clasificarla por la naturaleza, la clasifica por ciclos, es decir, ciclo de la destrucción de España, ciclo de Bernardo el Caprio, ciclo de los infantes de Lara, ciclo del Cid, ¿tá? Ustedes, si sacan los repartidos, van a tener esto mismo en 2 repartidos, entonces está, ¿sí? Claudia, ¿qué diferencia hay entre la clasificación por ciclo y la temporal? Porque los ciclos representan temas. Más bien personajes destacados. Ahí Sí. está, ahí está. Perfecto. Ciclo de la destrucción. Por ejemplo, el ciclo de Bernardo Carpio, acá me faltó la R. Este personaje es hijo bastardo de Jimena, hermana del rey Alfonso de León y el conde de Saldaña. El rey, al enterarse de su nacimiento, hace encerrar al conde en una torre y a Jimena en un convento. Bernardo crece feliz en la corte hasta que se entera de su origen. A partir de entonces, pide insistentemente al rey que deje a su padre en libertad. Alfonso no accede y destierra a Bernardo. Finalmente el rey decide liberar al conde Saldaña, pero este muere. Bernardo hace venir a su madre desde el convento y frente al rey y toda la corte la coloca al lado del cadáver de su padre, oficializando el matrimonio que ellos habían realizado en secreto tantos años antes. Bernardo continúa su lucha contra los 12 pares de Carlomagno. También dentro de aquí se pueden encontrar el ciclo de los fronterizos. ¿Ah? En el ciclo de los fronterizos, por ejemplo, aluden a hechos inmediatos acontecidos en las tierras fronterizas al reino moro de Granada, reducido a un territorio cada vez menor. Hay una actitud simpática hacia los musulmanes cuando se alude a las escaramuzas con los bizarros caballeros cristianos. Con frecuencia se utilizan recursos de tipo árabe, considerando a la ciudad como a una esposa a la que se quiere conquistar, ¿ah? Con distintas referencias según se trate de cristianos o de moros. Aludir a Granada con los nombres de sus puertas, Elvira y Viva Rambla, describir líricamente al país granadino, plagado de pedrerías en los edificios y de flores, nieve y aromas en sus calles. Estos romances cumplen en general la función de informar poéticamente al pueblo sobre el desarrollo de la guerra desde el punto de vista cristiano, pero sin odio hacia los enemigos. ¿Ah? Bueno, y el ciclo del Cid, por ejemplo, que pusimos ahí el número 3, habla, como ya saben, de todo lo referente a del Cid, que en cierta parte hicieron referencia a las compañeras que hablaron
El otro día, en sus mocedades en el castillo de Vivar, el Cid oye relatar a su padre cómo fue ofendido gravemente por el muy poderoso conde Lozano. Rodrigo mata al conde vengando la afrenta contra el honor de su familia. Jimena, hija del conde Lozano, piden venganza y ya que la muerte de su padre la ha dejado desvalida, sin ningún hombre que la proteja, el rey ordena al Cid que se case con Jimena para suplir esta carencia y así se celebran las bodas de Jimena con el Cid. Parten ambos hacia Vivar, donde Jimena queda mientras su marido guerrea contra los moros. Se produce entonces la muerte del rey Fernando, lo que provoca un grave conflicto entre sus hijos Sancho, a quien otorga Castilla, Alfonso, quien recibe a León, y doña Urraca, heredera de la ciudad de Zamora. Sancho no consiente esta división y comienza la lucha con el cerco de Zamora. El Cid, al servicio del rey de Castilla, es el encargado de pedir la rendición a doña Urraca. Se producen intrigas palaciegas y Bellido Dolfos, por orden de la princesa, mata al rey Sancho. Alfonso de León pasa entonces a ser señor único de todo el reino, pero los caballeros castellanos, dudosos de su complicidad en asesinato de su hermano, solo se considerarán sus vasallos si el rey jura ante ellos no haber tomado parte del sangriento suceso. El rey lo hizo ante el Cid, pero le guarda rencor por esa actitud y lo destierra. Ruy Díaz parte a guerrear nuevamente contra los moros, deja a su mujer y sus hijas en el monasterio de Cardeña y años más tarde, luego de muchas penurias, los manda llamar a Valencia cuando ya es poderoso señor. El Cid muere en Valencia cuando se produce una nueva invasión musulmana. Sus hombres colocan el cadáver del campeador en su fiel caballo y su mera presencia desbarata la invasión. Retornan su cuerpo a Castilla, donde lo reciben con los más altos honores. ¿Sí? Es decir, los diferentes ciclos, toda esta clasificación está unida a los orígenes que nosotros ya dimos en extenso al principio, que eran los orígenes, recuerdan, de los cantares de gesta, los orígenes novelescos, etcétera. Acá hay una pregunta en el chat. No es una pregunta, profe. Ah, sí, ya vi.